Bien, como estaba diciendo, antes de entrar en la parte más técnica de lo que es una base de datos y cómo se estructura y de qué se trata en definitiva, quería dar algunas pinceladas más generales de lo que es el trabajo de informatización de una colección. Entonces son ideas en principio muy básicas, fáciles de entender, casi de perogrullo, pero yo creo que interesantes por lo menos a tener ahí en el fondo de la cabeza a lo largo de todo el taller, bueno, y en general de todo el trabajo relacionado con lo que es la informatización de una colección. El primer punto se refiere, bueno, pues ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un trabajo complicado, tedioso y cuyos resultados pues se van a tardar en ver. O sea, esto es un poco la idea de manejar las expectativas. O sea, esto no es trabajar una semana y ya empezar a hacer preguntas a la base de datos y que nos empiece a solucionar la vida, sino que la cosa es más a largo plazo. El segundo es un punto más de táctica a la hora de informatizar. O sea, es de cómo informatizar una colección, pues bueno, se puede abordar de varias maneras. Y hay gente que los aborda de todas las maneras. Una de ellas es hacer, por ejemplo, un barrido rápido de la colección con simplemente el número de herbario y el nombre científico. Y otro que es el que considero que es preferible, es el de informatizar la colección por grupos taxonómicos concretos y de manera completa. Pues por ejemplo, esta familia, o este orden, o este género. De manera que, en definitiva, el trasiego de material se minimiza. O sea, cada vez que vamos a informatizar la colección, vamos a tener que ir al depósito, sacar los ejemplares, colocarlos en la mesa, los del ordenador, informatizarlos y devolverlos a la colección. Si minimizamos ese trasiego, bueno, pues se va a ganar en eficiencia y también se va a contribuir a proteger el material conservado. El tercer punto tiene que ver con por dónde empezar a informatizar. Y la respuesta es, bueno, pues por donde haya más interés, porque hay proyectos en marcha asociados a esos grupos taxonómicos, o porque ese material tiene que salir en préstamo a alguna otra institución. Entonces, bueno, pues se informatiza y ya con el material informatizado contribuimos o bien a la mejor gestión del conocimiento entre los proyectos o bien a la mejor gestión del material dentro de esos trasiegos de préstamos o de intercambios, etc. El siguiente punto tiene que ver con que, bueno, informatizar no es algo que se hace de una manera especial, bueno, pues porque tenemos dinero, porque está de moda, sino que tiene que ser considerado como una parte fundamental de las rutinas de la colección. Igual que se etiqueta el material, igual que se congela el material para que no tenga problemas de insectos, bueno, pues tan importante como eso es el que la informatización sea parte de la rutina. El siguiente punto es muy práctico, pero también relevante. O sea, a la hora, y lo vamos a ver en estos 2 días, a la hora de transferir o extraer la información que contiene un ejemplar a una base de datos, va a haber procesos de normalización, va a haber procesos de estandarización, que va a resultar en que muchas veces lo que va a la base de datos no es exactamente lo que aparece en las etiquetas del ejemplar. Entonces, y además hay pasos subsiguientes de elaboración de la información. Pues tenemos una localidad en la etiqueta, vamos a darle coordenadas geográficas. Bueno, cogemos los datos de la localidad, pues, el Tiemblo, Ávila, vamos a un mapa, vemos dónde están las coordenadas, le damos coordenadas. Pues es importante distinguir qué información está en origen del ejemplar de otra información que hemos ido añadiendo y que consideramos información derivada, para manejar el problema las cuestiones de las interpretaciones. O sea, cuando estamos haciendo interpretaciones podemos acertar o nos podemos equivocar, o puede haber interpretaciones alternativas de los mismos datos que interesen en función de los fines últimos a los que vamos a dedicar esos datos. Entonces, pues es importante no perder pie en este terreno, saber siempre qué información va exactamente en el ejemplar en origen y cuál hemos añadido a posteriori. El penúltimo punto tiene que ver con, bueno, un poco con lo que ya ha apuntado María en la charla sobre GBIF. O sea, esta información de esta colección no es una
un ente, un juego de datos aislado en el mundo, sino que está destinado a ser combinado con otras fuentes, de otras colecciones o de otros tipos de datos, datos ecológicos o datos ambientales. Entonces, para que eso sea fácil de hacer, los dos puntos de enganche más claro con otras bases de datos van a ser el nombre científico y las coordenadas. Y de ahí la importancia de manejar esta información con especial cuidado y también tener en cuenta los estándares en estos dos aspectos sobre todo. Y por último, bueno, pues también dentro de lo que puede ser la moda de las bases de datos, no perder de vista lo que es el contexto y las prioridades. O sea, la primera prioridad en una colección debe ser conservar el material. El segundo, dar acceso y por último, informatizar. O sea, si informatizamos una colección que se la están comiendo los insectos, pues al final tenemos la base de datos y no tenemos la colección. O si tenemos una base de datos, pero no podemos acceder a los ejemplares, tampoco tiene mucho sentido el informatizar. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna reflexión? Bien. Pues ya con esto vamos a pasar a la parte más técnica. O sea, ¿qué entendemos por una base de datos? Bueno, pues una base de datos aquí es una definición más o menos al uso y estándar. Es un conjunto de datos almacenados con una estructura lógica y por tanto tan importante es el contenido como cómo está organizado. Y podemos considerar que una base de datos es un conjunto de datos más los programas que hacen de esos datos un conjunto consistente. ¿Y esto en qué se va a traducir? Bueno, pues ahora vamos a aterrizarlo esto a toda velocidad. Hay varios modelos de bases de datos, o sea, de estos datos con su estructura, y el que vamos a utilizar aquí, el que está más extendido en todos los ámbitos de la informática, es el llamado modelo de base de datos relacional. Relacional. Y en este modelo la información se organiza en tablas, que bueno, pues como una hoja de Excel. Adelante. Vamos a tener columnas, que son los campos, y vamos a tener filas, que son los elementos de la información. Pues por ejemplo, en una base de datos bibliográfica, las columnas serían los distintos elementos de la información, el autor, la fecha de publicación, el título, y las filas serían los distintos libros, artículos de revista que iríamos metiendo en esa tabla. Podemos tener palabras clave asociadas en este ejemplo a las referencias bibliográficas, y esas palabras clave irían en otra tabla. Una tabla con una palabra y un identificador que me dice esta palabra está en este artículo. Y de ahí el nombre de modelo relacional, porque en este modelo de base de datos, además de tener las tablas, vamos a tener relaciones. Si queremos que nuestras palabras más o menos estén controladas y que no digamos, pues por ejemplo, pues para indicar que un artículo trata de un trabajo de secuenciación de ADN, podemos tener una palabra que sea ADN, otra palabra que sea molecular, otra palabra que sea secuencia. Para tener nuestro universo de palabras clave controlado, podemos añadir a nuestra base de datos una tabla de tesauros. Y estas relaciones lo que nos va a indicar es lo siguiente. En nuestra tabla de tesauros podemos tener, por ejemplo, molecular, pero no vamos a tener ADN. Eso va a significar que nuestro conjunto de palabras clave que usamos para nuestras referencias, solamente vamos a poder utilizar palabras de nuestro tesauro. Y de la misma manera, estas palabras clave solamente van a poder ser aplicadas a referencias que ya existen en la base de datos a través del identificador. Y estas relaciones, que se llaman en este caso con integridad relacional, pues tienen una cardinalidad. Vemos aquí un 1, aquí un infinito. Esto quiere decir que para cada trabajo, cada referencia bibliográfica, podemos tener infinitas palabras clave, y en este otro contexto significa que por cada palabra que está en el tesauro podemos tener muchas palabras clave que se aplican a muchos trabajos. ¿Para qué todo esto? Pues todo esto es para que la información se encuentre y esté organizada y no haya inconsistencias. Si hay inconsistencias, ¿qué significan? Pues que la misma información va a estar introducida de maneras diferentes, y cuando hagamos nuestras búsquedas, pues no va a salir el total de la información que andamos buscando. Esto lo vamos a ver luego en vivo y en directo para hacernos una idea de qué significa en el mundo real.
Bueno, aquí hay una serie de palabras o de términos importantes a considerar. Bueno, esto es una pantalla de Access de Microsoft y entonces vemos que las tablas en una base de datos de Access, los campos, hay algún campo que aparece en negrita, aparece en letra más gorda. Eso es lo que se llama la clave principal. ¿Qué significa la clave principal? Pues, por ejemplo, en el caso de las referencias bibliográficas, si a un campo que le llamamos IDBIB decimos que ese es la clave principal, significa varias cosas. Una, no puede haber dos registros de esa tabla con el mismo identificador, con el mismo contenido aquí. Y dos, como ese campo es el identificador de cada registro, nunca puede ser nulo. Son dos restricciones también, con la misma finalidad que el resto del conjunto, o sea, mantener la consistencia de los datos. Bien, esto lo vamos a dejar aquí. Y algunos consejos o normas o recomendaciones para que las cosas funcionen razonablemente bien en las bases de datos con las que trabajemos y construyamos. Los nombres que usemos en nuestra base de datos para los campos, para las tablas, que sean entendibles, que sean fáciles de recordar y de usar, a ser posible que no se abrevien y que se usen de manera consistente. Pues, por ejemplo, si los nombres de nuestra tabla tienen dos palabras, pues ¿cómo vamos a unir esas dos palabras? Con un espacio en blanco, con un guión bajo, con un guión alto. Utilizar ese tipo de cosas siempre de la misma manera. Y los nombres de los campos, bueno, pues también a veces se ven nombres de campos por ahí que no hay quien los lea. Entonces, cuando uno trata de solucionar un problema por teléfono y ni siquiera puede pronunciar el nombre del campo, pues ahí hay problema. Puede parecer tonto, pero que es un problema. Códigos arbitrarios. Pues, por ejemplo, dar números a nombres científicos. Si tenemos un nombre científico, pues ese puede ser el código, no tenemos por qué inventarnos otro código encima de ese que ya usamos. Bueno, este punto de momento no lo vamos a tratar y puede salir en las discusiones del taller. Y el último punto importante es recordar lo relevante que son el uso de estándares en todo lo que son bases de datos. O sea, los estándares es la base para hacer distintas bases de datos compatibles, que va a repercutir en que se puedan consultar de manera unificada, pero también tiene otro aspecto, que es la posibilidad de utilizar soluciones comunes. Si alguien ha hecho un programita, por ejemplo, que a partir de la matrícula de la provincia me va a dar el nombre de la provincia completa, si utilizo estándares para las provincias de amplio uso, pues me va a poder permitir utilizar esas herramientas. Bien, ya estamos acabando esta parte. Esta diapositiva tiene que ver sobre la discusión de cómo de buenos tienen que ser los datos para que valga la pena publicarlos o valga la pena trabajar sobre ellos. Entonces, bueno, aquí hay dos gráficas. La primera representa la calidad de los datos frente al valor, a la utilidad que lo tiene. Entonces, lo que estamos viendo es que cuanto más depurados están esos datos en principio, su valor va a aumentar. Cuanto hay menos inconsistencias, al principio su valor aumenta rápidamente, pero llega un punto que, por mucho que revisemos o si ya nos concentramos en detalles muy pequeños dentro de lo que es la base de datos, el valor apenas va a aumentar. Con lo cual, bueno, pues el esfuerzo no es tan rentable. Otra manera de ver esta situación es comparar la calidad con el coste. O sea, para incrementar, una vez pasadas las fases iniciales de depuración de los datos, para incrementar más la calidad, el coste se nos va a disparar. Y esto se puede resumir o se puede concluir de esto, es que, de acuerdo, vamos a preocuparnos por la calidad de los datos, pero hasta un cierto punto. O sea, ir más allá supone entrar en una dinámica poco rentable. Bien, esto yo creo que lo vamos a ver mejor con un ejemplo en vivo y en directo, pero básicamente tiene que ver con construir las bases de datos nuestras de tal manera que cada pieza de información
esté una única vez en la base de datos, para evitar inconsistencias y para facilitar su corrección, básicamente. Entonces, bueno, los informáticos hablan de procesos de normalización y hablan de primera forma normal, de segunda forma normal, de tercera forma normal, pero esto no lo vamos a ver aquí. Entonces, para ver un ejemplo, voy a coger una base de datos. Esta es alguna consideración previa. Lo que ha abierto ha sido Access y ha abierto una base de datos. Entonces la base de datos de Access, todas tienen una extensión, es MDB. Y como hemos visto antes en la presentación, pues las bases de datos relacionales tienen tablas y las tablas tienen campos. Bien, y las tablas están relacionadas. Entonces, por buscar una relación fácil para ver las consecuencias, bueno, vamos a adelantar algo ya de el corazón de las bases de datos con las que vamos a trabajar estos 2 días, de Herbar y Zorbar, son 2 tablas, SPEC y DETER. Bueno, aquí los campos más o menos siguen la recomendación que antes decía, de que tengan nombres que se puedan leer y que se puedan entender. En SPEC va a estar la parte de los datos del ejemplar más o menos fija, el país donde se recogió, la provincia, el municipio, la localidad, las coordenadas, la altura, la fecha de recolección, los recolectores, el número de recolector. Este es un término botánico que se puede traducir en zoología como ejemplar, preparaciones microscópicas, etc. Y en los ejemplares de las colecciones científicas, biológicas, como sabéis, pues se estudian, y cada vez que se estudian, pues el resultado habitual es tener una identificación nueva. Y esa identificación básicamente es la asignación de un nombre científico por una persona. Un nombre científico tiene distintos elementos: género, especie, los autores, rangos infraespecíficos propios de la botánica. En zoología solamente hay subespecies, entonces esto es más simple. Y en DETER va la persona responsable de esa identificación, el científico, el especialista. De manera que un ejemplar, si se estudia una vez, tiene una ficha de DETER. Un ejemplar, si se estudia más de una vez, tiene más de una ficha de DETER, de 1 a infinito. Y vamos a ver estos datos de verdad que hay aquí. Y vamos a abrir 2 tablitas. Abrimos SPEC. Y abrimos DETER. A ver si podemos ver esto. Bien. La clave principal, lo que identifica cada registro, vamos a verlo en las relaciones. En la tabla de SPEC son 2 campos. En herbario, que es el número de la colección, y un dígito adicional. Y en DETER son 3 campos, los mismos que en SPEC, más uno más. A ver, primero sobre ADIC, un dígito adicional. Esto en la base de datos, ¿cómo se ve? En las tablas de datos. A ver. Ahí están. Número de la colección, dígito adicional. Número de la colección, dígito adicional. Este dígito adicional, ¿por qué se metió en el sistema? Pues porque en la vida real encontramos que a veces el mismo ejemplar, o por error o por otras causas, distintos ejemplares reciben el mismo número de catálogo, por así decirlo. Entonces, en la base de datos, para distinguirlos, pues, hizo falta añadir un dígito adicional. Un ejemplo de error que causa esto es, bueno, pues que se atasca el numerador y se le da, con el numerador con el que se numeraban antes los ejemplares, pues se atasca
se daban el mismo número a 2 ejemplares. Otro caso que no necesariamente es un error es que, por ejemplo, de un ejemplar se estudia y se encuentra que tiene dos especies diferentes. Entonces, esas 2 especies diferentes tienen vida propia, por así decirlo, van a ser estudiadas de manera diferente, van a ser los resultados que se obtengan sobre ellos van a ser diferentes. El número no se puede cambiar, porque los números de las colecciones pueden haber sido recogidos por investigadores con anterioridad, pueden haber acabado en publicaciones científicas, no se pueden cambiar nunca. Entonces lo que hace falta es este segundo número que nos distinga esos 2 ejemplares. Las identificaciones. Pues aquí vemos que para este ejemplar le corresponde esa identificación. Tiene el mismo nervario, el mismo ADIC. Y bueno, luego tiene un numerito para distinguir si hubiese más de una identificación. Voy a ver si... Bueno, habrá algún ejemplo, a ver. Este no tiene ejemplos, pero bueno, lo podemos crear. Para el segundo ejemplar, este que tiene el mismo número de herbario, el 15866, pero es ADIC 2, 15866, ADIC 2, 1. A este ejemplar le correspondería esta identificación. ¿Cómo funcionan las reglas de integridad referencial? Si yo, por ejemplo, en SPEC cambio el ADIC, le pongo un 3, lo habéis visto. En mi tabla de éter me cambia también un 3. ¿Y esto por qué? Porque estas 2 tablas están relacionadas con integridad referencial. Los cambios que haga, por así decirlo, en la parte de los unos de la relación se van a propagar a los campos correspondientes de las tablas del lado del infinito. ¿Visto? ¿Sorprendidos? ¿Lo conocéis? ¿Lo esperabais? Aturdidos. Esto es importante porque sobre esto es la diferencia entre hacer un buen diseño de base de datos, o sea, uno que es fácil de mantener y de compatibilizar, y uno que no lo es. Vamos a añadir a mano una segunda identificación para este ejemplar. Bueno, entonces, a ver, voy a copiar este registro. Ya estamos en la parte más de navegación. A ver. Bien, cosas de navegación y de access. Ahí estamos viendo una especie de lapicerillo en este registro que estoy creando. Eso significa que el registro está editándose, todavía no está guardado. Si hago clic encima del lapicerillo, voy a pedir que lo guarde. ¿Y alguien sabe lo que va a pasar? Va a decir que no. Va a decir que no porque ya tengo un registro con este número de herbario, con este ADIC y con este nclave, que son exactamente los campos que son la clave principal. Pero vamos a ver cómo nos dice que no. Los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearía valores duplicados en el índice. Bien. Aceptar. Y sigo teniendo el lapicerillo. Si pongo aquí un 2, ya sí que me lo guarda. Vamos a poner esto un poco en orden. He puesto un 2. Para que se lea de la siguiente manera. Este ejemplar, el 15.866, que con ADIC igual a 3, tiene 2 identificaciones. Una con el 1 y otra con el 2. Si en mi tabla de SPEC cambio ADIC, vamos a poner un 1, voy a poner un 4 para que lo podamos seguir la pista fácilmente.
En cuanto haga clic en el lápiz en otro sitio y guarde el registro, hello, a ver, ahí están, ha costado. Las dos identificaciones también me lo ha cambiado por el 4 que he puesto en SPEC. ¿Ves cómo se van propagando los cambios en una base de datos relacional con integridad referencial? Y este es el corazón del sistema. O sea, esto sí, el resto es ya construir sistemas donde la información pues esté más o menos bien estructurada, y bien estructurada es que sea un buen reflejo de la realidad. Un sistema sin normalizar, por ejemplo, tendría la parte de la identificación en la misma tabla que la parte de la información fija de SPEC. ¿Qué consecuencias tendría eso? Pues si tuviese que meter una segunda identificación, o tendría que borrar la primera, o tendría que duplicar la ficha. En definitiva, tendría que hacer una chapuza. Separando estos dos tipos de información en dos tablas diferentes, bueno, pues la información, cada pieza de información está en un sitio y no hay repeticiones innecesarias que provocan inconsistencias. Esto lo vamos a ver justo después del café. La parte de las identificaciones tienen nombres, los nombres también tienen su tabla aparte. Bien, pues con esto hemos visto integridad referencial, cómo se ven los registros en Access, cómo se propagan los cambios en la integridad referencial, la navegación, cómo se editan los registros y, si acaso, y de los extras, contaros un poco lo de los filtros para ayudaros con Access, aunque muchos de vosotros imagino que lo sabéis. Si me pongo en un campo y le doy al botón de la derecha, me sale este menú contextual, pone filtro por selección, le voy a dar por selección. Y entonces, ¿qué me ha hecho? Me saca solamente aquellos registros donde la especie es igual a Colliculosum. Y abajo me pone 21 filtrado. Y me dice que no estoy viendo todos los registros de la tabla de Ether, estoy viendo solamente algunos. Le doy otra vez al botón de la derecha y digo quitar filtro u orden y me salen los 51 originales. Doy a frágil, por ejemplo, filtrar por selección, 2 filtrados. Le vuelvo a dar, quitar filtro. Es una manera cómoda de buscar la información. ¿Preguntas? ¿Ideas?